Muy bien. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mi pastor también Estamos en el mismo desafío, nada más que yo empecé un poquito antes y realmente sí no tendría que estar acá porque estamos en plena construcción y haciendo un montón de cosas, pero puedo predicar hasta un poco más hoy, ¿sí o no? Total, hay agua, hay agüita. Sí, muy bien, gracias, gracias a mi pastor, a su familia. Pasamos un buen tiempo siempre y disfrutamos del rally y volví por un solo día a Córdoba y no quisiera haber vuelto ese día porque era, pastor, dame plata, dame plata, dame plata, dame plata, dame plata. Y bueno, así es, ¿verdad? Le va a pasar a ustedes ahora y yo creo que Dios los va a ayudar, amén. Creo que Dios los va a bendecir. Vamos al libro de Oseas, capítulo 3. Pasamos un buen tiempo esta mañana también en la presencia de Dios y está lloviendo en muchas partes de la Argentina, en Córdoba desde el viernes, ahora también en Santa Fe, en Santo Tomé, llovió mucho. Aleluya. Un tiempo atrás estaba mirando al grupo Rescate, no sé si algunos lo conocen, los más jóvenes, tal vez los no tan jóvenes también, y ellos hicieron tuvieron un recital, ¿verdad?, con una sinfónica y me encantó mucho la música y me encantó mucho la sinfónica, y así que estuve muy abocado a escuchar algunos temas que me gustaron, y uno de los temas me inspiró para predicar este sermón, así que le pedí a las hermanas que lo pusieran solo un poquito, ¿sí? Si te gusta la música, como la música de afuera de la lluvia, pero hoy vamos a tener una música en el corazón, amén. Y esta partecita dice así, si está ahí. Y eso me inspiró tremendamente, porque muchas veces el corazón de nosotros tiende a la debilidad de abandonar. Muchos de nosotros a veces cuando viene un desafío más grande y enfrentamos una circunstancia que supera nuestras habilidades y capacidades, tenemos la debilidad de abandonar. Cuando a veces estamos orando por alguien y no vemos resultados, tenemos la debilidad de abandonar. Cuando estamos buscando un trabajo mejor pero no lo encontramos, tenemos la debilidad de abandonar. Y aún podemos estar sentados en la iglesia, escuchando la palabra de Dios y teniendo la debilidad de abandonar. Así que quiero predicarte acerca de yo no abandono, como dice esta canción, porque hay un desafío gigante delante de cada uno de nosotros, un desafío que siempre va a superar la capacidad de nuestras habilidades. Y ¿sabes qué? Todos nosotros vamos a enfrentar en la fe un tiempo de crisis,
Un tiempo donde tal vez las circunstancias, como decía esta canción, las balas te pican, el agua te llega al cuello, donde no te alcanza el dinero, donde tal vez no ves inmediatamente la respuesta de Dios. Y aunque tal vez venimos a la iglesia y tratamos de conectar nuestro corazón con Dios, hay un sentir de escuchar esa voz que te dice constantemente, abandona. Abandona tu desafío, abandona tu sueño, abandona. Y esa voz es muy peligrosa. Y por eso quiero hablarte acerca de Yo no abandono, Oseas capítulo 3. Esta historia realmente es una historia increíble, el amor de Dios que se muestra de una manera diferente. Y por eso quiero compartírtelo. Vamos juntos a leer la escritura, Oseas capítulo 3, verso 1 al 3. Solamente esta porción de la palabra. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Ahora quiero que pienses por un momento que esa voz que escuchamos a veces, que muchas veces vendrá en un tiempo definido de tu vida. No hay una edad donde uno puede decir, estoy cansado. Vivimos en una generación que enfrenta muchos desafíos. Nuestra Argentina está pasando por un tiempo difícil y mucha gente tiene ese sentir de abandonar. Ahora, quiero que pienses por un momento, todos nosotros tenemos que seguir adelante en la vida, ¿sí o no? Tú sigues yendo al supermercado, sigues yendo a trabajar, llevas a tus hijos al colegio, sigues echando combustible a tu auto. ¿Y cuánto más tenemos que ser fieles con Dios? Pero hay una voz, ¿verdad?, extraña. Y cuando hablamos acerca del amor de Dios, que nunca nos deja, que nunca nos abandona, muchas veces como personas, tal vez alguno ha experimentado esto tan triste que es ser abandonado. Gente que ha sido criada tal vez por un familiar y hay ciertos aspectos de su corazón, de su vida, de su carácter, de su personalidad. Y hay este sentido de abandono. Hay gente que en ese sentido de abandono tiene temor a los desafíos, a las tormentas de la vida, a pasar por un desierto. Sabemos que esto va a sucedernos. Pero cuando nos toca pasar por este lugar, ¿verdad? Cuando, como dice esta canción, cuando el agua te llega al cuello, cuando tal vez estás cuesta arriba. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a esto? O tal vez cuando los problemas te pican al lado. Diferente cuando otro hermano está viviendo esta situación. Uno le dice al hermano, voy a orar por ti. ¿Sí o no? Es más fácil. Si le toca a él, si le toca a mi hermano, es más fácil para mí. Oh, hermano, voy a orar por ti. Pero cuando me toca a mí, porque somos buenos para dar consejos, ¿sí o no? Cuando le toca a otro. Quiero darte un consejo. Y la gente en el momento de la desesperación quiere escuchar un buen consejo. Y todos tenemos esta particularidad. Tratar de ayudar a las personas y decirle, te va a ir bien, Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar. Pero cuando me toca a mí pasar por esa situación, parece que el oído ya no escucha la voz. Has dado consejo a otras personas, le has dicho a alguien, quiero que vengas a la iglesia, Dios te va a ayudar. Pero hay un proceso, ¿verdad? Cuando muchas veces nos toca a nosotros pasar por ese camino. ¿Cuántos han sentido esa desesperación de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es en ese momento donde esa voz de abandona viene a tu vida. Y aquí tenemos una historia, ¿verdad? Increíble. Quiero que pienses en este relato. Oseas es el hombre de Dios, es el hombre que está haciendo la voluntad de Dios. Y de repente Dios comienza a tratar con su corazón. Dios quiere mostrarle a Oseas cómo es el pueblo de Dios. Dios quiere mostrarle al profeta cómo es el corazón de la gente y cómo él se siente muchas veces. ¿Por qué? Porque son días difíciles donde Israel es infiel, donde Israel sabe que no tiene que adorar a otros dioses, pero lo hace, abandona a Dios. Y tal vez
En aquellos días, este hombre de Dios estaba mirando esta condición y se preguntaba por qué. Y Dios quiere hacerle entender cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Y Dios le manda a hacer algo increíble, a comprar una mujer que tiene una manera horrible de vivir, es una prostituta. Y Dios le dice, ve y cómprala por un precio y hazla tu esposa. No sé si muchos hombres harían esto. Dios le mandó a comprar una mujer que ya había estado con cantidad de hombres. Y Osea fielmente responde y compra a esta mujer por un precio muy alto y la hace su esposa. Ella le da hijos, pero en el tiempo esta mujer vuelve a ser infiel. Esta mujer vuelve a fallar. ¿No es nuestra historia muchas veces así? ¿Cuántas veces hemos nosotros venido a los pies de Jesús, pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros le hemos fallado a Dios? Yo creo que todos le hemos fallado a Dios. Y no conocemos el corazón de Dios profundamente. Sí hablamos del amor de Dios, que Jesús todo lo sana, que Jesús todo lo perdona. Pero nosotros a veces tomamos decisiones. Y esas decisiones que nosotros hacemos en la vida, aún pensando que estamos haciendo lo correcto, ¿cuántos de nosotros sabiendo que no tenemos que hacer algunas decisiones porque hace tiempo que venimos a la casa de Dios y escuchamos la palabra, sin embargo la hacemos? Sin embargo pensamos, bueno, el pastor predicó de esto, pero yo creo que es Dios el que me está abriendo esta puerta. Y tomamos ventaja de algunas cosas en la vida. Puede ser un trabajo, puede ser adquirir un bien, puede ser hacer una decisión propia de tu vida, la cual tú piensas que estás haciendo lo correcto. Y después de un tiempo, quiero que entiendas cómo Satanás trabaja. Después de un tiempo que hacemos algunas decisiones en nuestra vida, nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Nos damos cuenta que hemos fallado. Y comenzamos a pensar que ya Dios no nos ama de la misma manera, que ya Dios no nos escucha de la misma manera, que le hemos sido infiel y escuchamos esta palabra y nos duele el corazón. Y ahí el diablo comienza a aprovechar esta circunstancia. Yo he mirado a muchas personas que han estado muy fieles a Dios, pero un día tomaron una mala decisión, caminaron tal vez por un camino equivocado, se apartaron de la iglesia. ¿Cuánto cuesta volver a la casa de Dios? Porque comienza a jugar en el corazón muchas emociones, pero hay algo importante que comienza el diablo a hacer, hacer que escuches esa voz. Abandona, no vale la pena. Y entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Porque esta mujer, después de ser amada, quiero que escuches esto, después de ser amada, vuelve a cometer la misma locura, se vuelve a apartar de el hombre que la amó, que la protegió, que la cuidó, que la guardó. Vuelve a hacer la misma locura, vuelve al mismo camino. Y de repente pudiéramos decir nosotros, qué bárbaro, qué increíble, ¿cómo va a ser eso después de ser amada, después de tener una nueva vida, de tener una nueva oportunidad, de poder ser amada por un hombre, respetada? Piensen esto por un momento. Y aquí estamos usted y yo muchas veces tomando decisiones en la vida y no entendiendo el amor de Dios. Mire, yo hablo con mucha gente. Y cuando llegan algunos puntos claves, yo entiendo que mucha gente viene a la iglesia y no conoce el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Y de repente esta mujer vuelve a caer, pero han pasado los años, ya no tiene la misma edad. Han pasado los años, ya no es la misma belleza de mujer. Y esta mujer vuelve a ser una mujer infiel. Y ahí está este hombre, criando sus hijos. Y Dios vuelve a hablarle. Quiero que escuches esto. Quiero que pienses por un momento, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Y Dios le dice, ve y cómprala de nuevo. Ve y perdónala. Ve y ámala. Y aquí está el hombre de Dios. ¿Quién pudiera entender esto?
¿Qué quería Dios mostrarle? Tal vez mucha gente que le conocía decía, ¿qué hace este hombre? Y él le ofrece una cantidad más grande de dinero. Él dice, voy a pagar un precio más alto. Es la segunda vez. Tal vez algunos decían, era el esposo. Este hombre un tiempo estuvo con ella, pero esta mujer se fue nuevamente. ¿Qué está haciendo este hombre? Y este hombre vuelve a comprar a esa mujer. Ahora quiero que pienses por un momento. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar, en esa posición? ¿Qué dirías? No se merece. No se merece otra oportunidad. No se merece. Mira lo que hizo. No se merece. Fue amada, tuvo dignidad, vivió correctamente. Y ahí Dios nos muestra su corazón. Que aunque muchas veces nosotros caemos, fallamos. Aunque muchas veces nosotros nos equivocamos, los brazos de Dios son los brazos de un padre que sostiene a sus hijos. Y no solo te sostiene. Yo he escuchado hablar de la palabra gracia. ¿Han escuchado hablar de la palabra gracia? Y he escuchado cada locura de esta palabra. ¿Y saben lo que significa la gracia? La gracia es como una red que te sostiene antes de que te pegues y no vuelvas a levantarte. Y esa es la gracia de Dios. Y muchas veces el enemigo viene y te dice, abandona, porque fallaste una vez, o dos, o 10. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios son sus manos, tratando de detener tu caída, tratando de detener mi caída. Es la mano de Dios, y lo que Dios le está mostrando es lo que el profeta nos indica en la palabra, que Dios nunca te abandona, que Dios nunca te deja. A pesar de que podemos fallar un montón de veces en la vida, Dios nunca te deja, nunca te abandona. Pero el enemigo viene y te dice, abandona. El enemigo viene y te dice, wow, qué pecado terrible que has cometido, qué locura terrible que has cometido. Y mucha gente ha perdido su destino y su vida por no entender el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Yo no estoy hablando de ir y pecar todos los días. Yo no estoy hablando de ir y cometer locuras todos los días. Pero ¿cuántos de nosotros hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces en nuestra vida de oración, en nuestra vida, como decía el pastor recién, de la lectura bíblica? Y no por eso eres el peor pecador, la peor basura que hay en el mundo. Todo lo contrario, estamos en un proceso, y el amor de Dios, el gran amor de Dios es que Él nos sostiene en todo tiempo de la vida, y en el tiempo más difícil de tu vida, en el tiempo de mayores desafíos de tu vida, Dios no saca su mano. Todo lo contrario, yo creo que Él pone sus dos manos. Y este hombre representa el corazón de Dios. Representa el corazón. Piensa por un momento, este hombre sabe que ella ha pecado con cientos de hombres, pero ahora la vuelve a comprar. Es vieja. Ya no tiene la misma edad que tenía antes. Es vieja. Sus viejos pecados, su vieja vida, y la vuelve a comprar. Una nueva oportunidad. Y entonces de repente hay un atributo de Dios que muchas veces no se menciona. Sí he escuchado a gente hablar del amor de Dios y del amor de Dios, pero también hay un atributo más grande en el amor de Dios. Es que Dios te ama tanto que no quiere compartirte con nadie. Es que Dios te ama tanto que no quiere vernos involucrados en ningún asunto de la vida que pueda sacarnos del propósito de Dios. Hay tiempos en tu vida donde serás tentado a abandonar. Hay tiempos en tu vida donde medirás lo que estás haciendo económicamente. ¿Por qué? Porque tú estás considerando, bueno, yo gano esto y ahora tenemos un desafío más grande, y el diablo dice, no des tanto, abandona. O tal vez estás orando por alguien, pero hace tanto
tanto tiempo que estás orando por alguien, que esa tentación de abandonar esa oración o tus propios sueños de vida o el sueño que tienes en Dios, y de repente el amor de Dios es el amor de Dios viene a animarte para que sigas adelante. El amor de Dios en esta noche es el amor que el profeta nos muestra. Él vuelve nuevamente a comprar esa mujer porque Él no quiere que esa mujer esté con otro hombre. Él la ama, Él ha compartido su vida, tiene hijos con ella. Y entonces quiero decirte algo importante: Dios te ama de una manera increíble. Dios te ama mucho más. Dios te ama mucho más de lo que tú piensas. Dios me ama mucho más de lo que yo pienso. Este es el corazón de Dios, el corazón de Dios que nunca nos abandona. Pero pastor, hice algo el otro día. Dios no te abandona. Dios nunca te abandona. Lamentablemente, mucha gente ha escuchado esa voz: abandona. Y tal vez tú conoces a personas que han abandonado. Personas por las cuales estamos orando. Pero ¿con qué corazón estamos orando? Tienes que entender algo: todos nosotros le fallamos a Dios. ¿Cuánta gente abandona a Dios y vuelve a convertirse en esclavo de sus viejos vicios, de sus viejos deseos? ¿Y cuál es mi compromiso? ¿Cuál es mi desafío? No abandonarlos a ellos, comenzar a orar, comenzar a pedirle a Dios que Él mueva su corazón hasta este corazón que nosotros tal vez conocemos. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos orando por alguien? ¿Cuántos de nosotros nos recordamos de alguien que necesita a Dios? Y quiero que en esta noche entiendas algo: Dios tiene un corazón especial para la gente. Dios tiene un corazón especial para tu familia. Dios es Dios de oportunidades. Ahora, cuando hablamos de no abandonar, lo primero que tenemos que reconocer es que Dios nunca nos abandona, que Dios extiende sus manos. Habrá gente que volverá tal vez en el próximo tiempo, y si ellos se encuentran este corazón, si ellos se encuentran esta redención, seguramente serán sanados de muchos dolores. Muchos de nosotros tal vez tuvimos experiencias negativas y tuvimos ciertos temores, tuvimos ciertas confrontaciones con nuestro propio carácter, pero reconocimos que el amor de Dios vino a nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios te ha restaurado? ¿Cuántas veces Dios ha restaurado tu matrimonio? ¿Cuántas veces Dios ha restaurado el seno familiar? ¿Cuántas veces Dios ha restaurado la iglesia? Yo sé que aquí no pasa. Nadie se enoja con nadie. Todos se aman, todos son perfectos, todos son buenos, nadie critica, nadie murmura. Todos están conectados con Dios, con el pastor y con tu hermano que está a tu lado. Pero por las dudas, ¿cuántas veces ofendemos a alguien? Lastimamos a alguien. Y sabemos que se está cayendo. Sabemos que está herido y lo dejamos solo. ¿Te has sentido alguna vez solo? ¿Te has sentido alguna vez peleando una batalla en soledad? ¿Te has sentido alguna vez en ese lugar? Y es ahí cuando viene la voz: abandona. En esta iglesia nadie te quiere. En esta iglesia nadie da nada por ti. Pero esa es una mentira del mismo infierno. ¿Cuántos me entienden? Dios nunca te abandona. Dios nunca te abandona. Dios no abandona a sus hijos. Tú no abandonarías a tus hijos. Tú no abandonarías a un bebé. Dios nunca te abandona. Así que quiero decirte algo. Oseas pudiera haber abandonado a esta mujer. Se pudiera haber rendido antes de volverla a comprar, pero no lo hizo porque Dios nunca abandona. Y muchos de nosotros debemos entender esto para tomar el desafío. Oh, yo tengo un desafío delante de mí. Yo tengo un desafío que es más grande, pero tengo miedo, tengo temor. No sé qué voy a hacer. Quiero hablarte en segundo lugar de no rendirnos. ¿Cuántos de nosotros pensamos siempre que los desafíos que tenemos son más grandes que nuestras capacidades? Yo creo que todos, ¿verdad? Y que nuestras posibilidades. Ahora voy a mostrarte un ejemplo, segunda de Crónicas 34, versículo 1 al 3, de un muchachito muy pequeño. Yo creo que él va a avergonzarnos en esta noche. Lee conmigo esta escritura. Segunda de Crónicas 34, versículo 1 al 3, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén.
Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Yo cuando leo esta escritura, comienzo a pensar que no tengo 8 años. Comienzo a pensar cómo hizo este joven. Comienzo a decirme en mi corazón, ¿por qué muchas veces renuncio o no sigo adelante en mis propios desafíos? Entonces cuando miramos, es un niño. No dice que tenía 38 años, no dice que tenía 28 años, tenía 8 años. Piense, 8 años y enfrentar el desafío de reinar todo un pueblo, millones de personas. Nosotros a veces enfrentamos un desafío económico y nos angustiamos y pensamos que nos va a ir mal y pensamos que Dios no nos va a ayudar y pensamos que Dios no va a traer respuesta. Este niño tenía 8 años. Y dice que él puso su corazón en confianza con Dios y Dios no le falló. Y a los 12 años él se dio cuenta, tuvo la revelación de que el pueblo de Dios estaba haciendo cosas incorrectas y comenzó a limpiar, dice, Judá y Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que este joven se pudiera haber rendido diciendo, tengo 8 años, mi padre no está, me siento solo. Pero este joven puso su confianza en Dios. Él pudiera haber abandonado antes de comenzar. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado desafíos en nuestra vida? Y desafíos que se proyectaban al futuro porque hemos tenido miedo. No, pastor, yo no tengo miedo, pero uso un pañal extra grande. No tengo miedo. Yo escucho a mi pastor, dice, hey, vamos a pagar tanto. Y digo yo, wow. Y yo me hacía problema por tan poco. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces tenemos miedo. Y el sentido del abandono, el sentido de sentirse en esta posición de abandonar, es muy corriente. Porque mucha gente abandona. Mucha gente dice, no puedo, no sirvo, no tengo la capacidad, no voy a hacer esto porque no soy la persona indicada. Y cuando miro ese ejemplo digo, wow, qué vergonzoso es para mí que tengo 51 y soy joven, ¿verdad? Voy a cumplir 52, soy más joven todavía. Y miro a un niño tomando decisiones adultas, porque hay muchos adultos que son adultos de edad, pero son todavía gente que no ha tomado buenas decisiones. No mires a nadie. Todos tus hermanos te aman y ellos han crecido en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero el sentido de abandonar comienza a trabajar en tu mente. Este niño comenzó a hacer proyectos y sueños, pero no los hizo en su propia capacidad. Puso toda su confianza en Dios. Él sabía que Dios no le iba a abandonar, así que él tampoco iba a abandonar. ¿Sabes lo que sucedió en un tiempo en la vida de Elvis Presley, verdad? Él fue a la iglesia durante algún tiempo y ¿qué crees que le dijeron? Tú no sirves para cantar, dedícate a otra cosa. ¿A Elvis Presley? Sí. Y el diablo le dijo, ven, tú eres una persona exitosa. Y corremos ese peligro, aún viniendo a la iglesia, pensar que no podemos hacer algo. Quiero que pienses, Martin Luther King, lo despreciaron y no lo dejaban relacionarse con los blancos. Y él cambió toda la historia. ¿Por qué sucede esto? Porque seguramente el infierno mismo se preocupa por tentar nuestro corazón a escuchar esa voz que dice, abandona tu desafío, abandona los proyectos de tu vida, abandona tu tiempo de consagración, abandona tu oración. ¿Qué nos dijeron a nosotros? ¿Qué es lo que escuchamos? Porque recuerda el profeta Oseas, la mano de Dios te sostiene. ¿A qué le tienes miedo esta noche? ¿Cuáles son tus mayores temores? ¿Qué es lo que piensas acerca de lo que sucederá en los próximos meses en Argentina? ¿Qué piensas de tu vida espiritual? ¿Cómo has involucrado tu oración conforme al deseo de tu corazón de ver a toda tu familia salva? ¿Cuántas veces has abandonado, has desistido porque has mirado con tus ojos naturales? Quiero que mires esta historia. Escucha, este niño nos avergüenza. Mira el que está al lado. Solo míralo. Es un valiente.
Pero yo miro a este niño y este niño me avergüenza. Porque él no abandonó ningún desafío, porque puso toda su confianza en Dios. Mira, la decisión de Josías lo cambió todo. Segunda de Reyes 23, versículo 25 dice: no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, nunca tenemos que pensar en abandonar, nunca tenemos que dejar que el enemigo avance solo un poquito para decirnos que no vamos a lograr todo lo que queremos en nuestra vida. Josías, pensa en esto. La Biblia nos dice que él tomó un desafío siendo tan pequeño. ¿Cuántos desafíos podremos tomar la temporada que viene? ¿Cuántas veces te has detenido pensando en tu propia capacidad? ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho abandona? ¿Sabes qué? Recuerda el profeta, vuelvo nuevamente, las manos de Dios te sostienen. Cuando tú te sientes que nada está sucediendo en tu vida, cuando sientes a veces el silencio de Dios, cuando tú dices en tu corazón Dios no me escucha, ese es el tiempo donde Dios está poniendo sus manos. Ese es el tiempo donde Dios te está levantando en la fe. Ese es el tiempo donde Dios no te dejará caer, porque Él sabe exactamente cuál es nuestra naturaleza. Dios no te va a dejar caer, Dios no te va a avergonzar, Dios no nos va a avergonzar. Si tomamos un desafío en Dios y ponemos toda nuestra confianza, Dios va a responder, porque el mundo nos está mirando. El mundo de aquellos días de Israel miraba a ese niño. Yo creo que muchos adultos se avergonzaron y honraron al rey. ¿Sabes qué? Hay personas que algún día van a honrar tu fe. Hay personas que algún día van a decir: he visto a esta persona caminar con Dios por muchos años. Vale la pena caminar con Dios, porque un día el mundo verá tu fidelidad y mi fidelidad, y ellos serán impactados con nuestro testimonio. Tu testimonio es mucho más grande cuando tú decides dar un pequeño paso de fe, cuando tú decides no abandonar, cuando estás pasando por un desierto y tal vez estás pensando todo lo que he hecho en mi vida y ahora siento la sequedad de mi alma. Es ahí donde la voz vendrá y Dios dice: yo tengo unas manos grandes para sostenerte. Él no te va a dejar, Él no va a abandonarte. Dios te escogió por un propósito. Decía estos días que tal vez eres el único de tu familia que viene a la iglesia. Tal vez algunos de ustedes son los únicos de su familia que vienen a la iglesia. Y ustedes piensan: bueno, Dios me salvó por misericordia. No. No abandones tu desafío de orar por tu familia. No abandones ningún desafío, porque tu luz va a hacer que tu familia pueda ver a Jesucristo. El diablo dirá todos los días: abandona, nada pasará, abandona el camino, abandona el desafío, no des, no sigas orando. Pero Dios en esta noche nos muestra el ejemplo. Quiero terminar esta noche hablando de no abandonar jamás. No voy a leer la escritura, pero voy a tocar el texto de 2 de Samuel 9. Hay una historia. Justo ayer estaba en la iglesia de González Catán y un joven cantó una canción hermosa, y estaba hablando acerca del rey David. Y el rey David un día, dice la palabra de Dios, que quiso favorecer a algún familiar de su amigo, ¿verdad? De su amigo del alma, Jonatán. Y entonces él preguntó: ¿hay alguien que quedó de la casa de Jonatán al cual yo pueda favorecer? Y había un joven, y ese joven se llamaba Mefiboset. Era lisiado. El día que en la casa de Saúl tuvo un conflicto, la criada le llevó y se cayó. Y entonces el joven nunca más volvió a caminar. Y entonces le dicen a David: David, hay alguien que ha quedado de la casa de Jonatán, Mefiboset. Él era un lisiado. Así que Mefiboset recibió la voz del rey David. El rey David lo invitó, y quiero que escuches esto. El rey David lo invitó a sentarse a su mesa. No cualquiera en aquellos días podía sentarse a la mesa del rey.
Y David dijo, voy a favorecer a aquel que quedó. Y le dijeron, es lisiado, pero a David no le importó. Ahora que quiero que pienses algo. Mefiboset se crió en frustración, en amargura y en fracaso. Todos los días que él miraba sus piernas, no solamente veía su incapacidad, veía que él no podía hacer lo que otros podían hacer. Y así muchas veces nos miramos los cristianos. Así muchas veces nos miramos aún viniendo a la iglesia y recibiendo una palabra de fe. Pensamos en imposibilidades. Sabemos que Dios puede ayudarnos. Sabemos que Dios puede bendecirnos. Pero siempre nos minimizamos y nos victimizamos. Y aquí está Mefiboset. Y el rey le dice, ven a mi mesa y siéntate a mi mesa. Yo me imagino que alguna vez, tal vez, solo es mi imaginación. No vayan a decir después el pastor dijo esto y no está en la Biblia. Es mi imaginación. ¿Cuántos alguna vez dejaron volar un poquito su imaginación? Yo creo que alguna vez Mefiboset pensó, ¿de qué sirve mi vida? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Alguna vez pensaste así? ¿Alguna vez pensaste de esa manera? ¿De qué sirve mi vida? Aún viniendo a la iglesia, ¿has pensado de qué sirve venir a la iglesia? Y hay cosas que tú ves. Y como Mefiboset ves tus frustraciones, tu amargura, tu fracaso. Y es en ese momento donde la voz viene y te dice, abandona. Abandona. Es en ese momento cuando comenzamos a mirar con nuestra propia naturaleza. Y Mefiboset seguramente pensó en algún momento, ¿de qué sirve mi vida? Él mismo dijo, soy como un perro muerto. Soy como un perro que se arrastra en la vida. Y muchos de nosotros llegamos a la iglesia con nuestras frustraciones, con nuestra depresión, con nuestra amargura, con nuestra debilidad. Y nos veíamos a sí mismos y mucho más si en algún momento de la vida te apartaste de la iglesia, te apartaste de Cristo, te apartaste de la vida cristiana. Y entonces muchas veces venimos con ese corazón. Y el rey dice que lo mandó a llamar y le dijo, ven, siéntate a la mesa. Y tal vez él pensó por un momento, ¿para qué sentarme a la mesa del rey? Si aún seguiré siendo un lisiado, si aún seguiré siendo un perro muerto. ¿Por qué esta invitación? ¿Por qué el rey le mandó a llamar y le hizo esa invitación? Déjame decirte algo. Cuando Mefiboset se sentó a la mesa del rey, sus piernas no se miraban, sus fracasos no se miraban. Y hay una invitación en esta noche. Cuando tú vienes a la iglesia, no se mira tu frustración, ni tu depresión, ni tu amargura, porque tú te sientas y el rey te mandó a llamar para darte un manjar y una comida especial. Cuando tú te sientas en la mesa del rey, todo lo malo que has hecho está ahí abajo, y lo bueno de Dios es que Él te mira sentado a su mesa. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Oh, hermano, cada semana el rey te manda a llamar, porque el corazón de Dios nunca es el de abandonarte. Somos nosotros que a veces queremos abandonar. Quiero terminar esta noche. Estás viviendo tal vez días difíciles y nadie lo sabe. Tal vez tendrías que haber ido con tu pastor, pero tú dices, no quiero, porque la gente es muy buena con nosotros. Dice, no quiero llevarle a problemas al pastor. No, él tiene muchos problemas. Y yo le digo a mi iglesia, no seas tan bueno. Tal vez Dios puede animarte un poquito a través de algunas de nuestras experiencias. ¿Cuántos me entienden? Y tal vez has abandonado muchos desafíos. Leí un artículo interesante que hablaba acerca de los maratonistas. Y qué increíble, porque normalmente ellos recorren entre 40 y 45 kilómetros, ¿verdad? Y todo involucra su estado físico, su estado mental. Y ellos se enfrentan, después de los 35 o 38 kilómetros, el llamado muro. Y cuando yo leí esto me llamó mucho la atención. Enfrentan como un muro, y es algo exactamente mental.
Ellos han capacitado su vida. Ellos mismos han corrido tal vez muchas veces esos kilómetros. Pero cuando están faltando 5 o 2 kilómetros, su mente comienza a decirle a todo su cuerpo: no puedes, no vas a llegar, abandona. Y muchos de nosotros enfrentamos muros en la vida. Y muchos de nosotros tal vez estamos al borde de ver grandes cosas de Dios. Pero vendrá esa voz a decirte: no, tu familia no va a salvarse. No, tu situación no va a cambiar. No, sigues solamente adelante tú solo, porque nunca vas a ver, por lo cual tal vez estás orando durante tiempo. Y es ahí donde enfrentas el muro y esa voz vendrá a tu corazón: abandona. Y entonces dice que muchos de ellos comienzan a perder las fuerzas, comienzan a cansarse y comienzan a abandonar. Solamente aquellos que vencen en su mente, que vencen en su corazón esa voz, llegan al final de la meta. Pablo dijo: vamos a correr la carrera. Y muchos de nosotros estamos corriendo una carrera en Argentina. Estamos corriendo una carrera con la familia. Y vendrá esa voz a decirte: abandona. Quiero que pienses esta noche: Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca va a dejarte solo. A pesar de que fallamos una vez y otra vez, Dios va a levantarnos con sus manos de amor y misericordia. Y yo quiero animarte esta noche. Antes mi vida sin Cristo era un final sin esperanza. Antes nuestra vida sin Cristo era un final sin esperanza, pero ahora nuestra vida en Cristo es una esperanza que nos hará llegar al final. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez tu corazón necesita entender esto: el amor de Dios es mucho más grande. El amor de Dios quiere alcanzar a tu familia. El amor de Dios quiere levantarte a un nuevo nivel. El amor de Dios, a pesar de que nos equivocamos, Dios no va a sacar sus manos. Es como ver un bebé que se está cayendo y dice: ¡ole! No harías eso. Dios nunca va a hacer eso, porque Dios pondrá sus manos. Y solamente la palabra de Dios nos dice: no abandones, porque Dios nunca te abandona. ¿Qué crees esta noche? ¿Crees que puedes llegar a tu meta? ¿Que puedes alcanzar los sueños de tu corazón? Porque Dios está ahí para cubrirte y protegerte. Quiero cada ojo cerrado, cada rostro inclinado.